Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Andersel habla por fin y responde con una frase que ha dejado a todos pensando: el poema del pasado no cambia el futuro, Kerem Bürsin. Con estas palabras, la actriz ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Su mensaje, aunque breve, ha sido interpretado como una respuesta directa a los recientes gestos públicos de Kerem Bürsin, quien en las últimas semanas había dado varias señales de querer reavivar lo que una vez compartieron. Todo comenzó con una entrevista de Kerem en un programa de variedades, donde el actor fue sorprendido leyendo un poema que, según él, le ayudó a superar momentos de nostalgia. A veces escribo para recordar lo que no se debe olvidar, y a quien no se debe soltar, dijo con voz temblorosa. Los fans no tardaron en atar cabos y relacionar esas palabras con su pasado junto a Ande. Unos días después, Andersel compartió en sus redes una fotografía en blanco y negro, en la que aparecía de espaldas mirando hacia el mar. El pie de foto era lo que captó toda la atención: el poema del pasado no cambia el futuro, Kerem Bürsin. Mencionó su nombre sin rodeos, sin esconderse. Fue la primera vez en mucho tiempo que Ande hablaba abiertamente de él. La publicación se hizo viral en cuestión de minutos. Medios digitales, fans y figuras del entretenimiento comentaron al respecto. Ande ha dado una clase de elegancia emocional, escribió una conocida columnista de espectáculos. Otros, sin embargo, se mostraron preocupados por el estado emocional de ambos. ¿Y si aún se aman pero no pueden volver por orgullo?, fue una de las preguntas más repetidas en los comentarios. Una fuente cercana a Ande reveló que la actriz no planeaba decir nada, pero que sintió que el mensaje de Kerem merecía una respuesta. Ella no guarda rencor, pero tampoco vive del pasado. Necesitaba cerrar ese capítulo con sus propias palabras, afirmó la fuente. Por su parte, Kerem fue visto saliendo de su gimnasio habitual con una expresión más seria de lo normal. Un reportero le preguntó directamente sobre la frase de Ande, y él, tras una breve pausa, solo respondió: ella siempre supo cómo decir las cosas con belleza. Los seguidores de ambos están divididos. Algunos piden una reconciliación, otros respetan el cierre emocional que Ande parece haber dado. En TikTok y Twitter, los clips de sus momentos juntos han vuelto a circular, acompañados de músicas nostálgicas y frases de amor inconcluso. Una entrevista programada con Ande para la próxima semana ha levantado expectativas. Se rumorea que podría hablar más sobre el tema, aunque su entorno asegura que la actriz quiere centrarse en sus proyectos profesionales. No quiero que me definan por una historia de amor pasada. Lo que fui con Kerem fue hermoso, pero también fue parte de un capítulo que ya cerré, habría dicho en conversaciones privadas. Pero la historia no terminó ahí. A las pocas horas de la publicación de Ande, un detalle no menor comenzó a circular entre los seguidores más atentos: Kerem había dejado de seguir a Ande en una de sus cuentas secundarias de redes. Un gesto sutil, casi silencioso, pero que fue interpretado como una respuesta emocional. ¿Dolor? ¿Orgullo herido? ¿Aceptación definitiva? Nadie lo sabe con certeza, pero el gesto fue elocuente para muchos. Una influencer especializada en relaciones de celebridades comentó en su canal: a veces, el silencio también habla. Kerem no contestó con palabras, pero sí con acciones. Dejar de seguirla puede ser su forma de decir: te respeto, pero necesito alejarme. Mientras tanto, la actriz fue vista asistiendo a una gala benéfica en Estambul, donde deslumbró con un vestido elegante y una sonrisa serena. Las cámaras la rodearon y, como era de esperarse, las preguntas sobre Kerem no se hicieron esperar. Ande, sin perder la compostura, respondió con una frase que dejó a todos reflexionando: las emociones no se niegan, pero se transforman. Hoy, transformo las mías en gratitud. Una periodista le preguntó si aún mantenía contacto con Kerem, a lo que ella respondió: no todo lo que fue intenso necesita repetirse. A veces, lo más valiente es soltar con amor. Estas palabras, pronunciadas con una calma casi poética,
provocaron un nuevo revuelo en redes. Los hashtags #Ande habla y #Kerem responde se mantuvieron en tendencia durante todo el fin de semana, mientras miles de usuarios compartían reflexiones sobre el amor, la madurez emocional y la necesidad de cerrar ciclos. Por otro lado, se filtró un supuesto mensaje de voz que Kerem habría enviado a un amigo cercano, en el que se le escucha decir, "No me arrepiento de nada con ella". Lo que más me dolió fue no saber cuándo fue el último abrazo. Si lo hubiera sabido, me habría quedado unos segundos más. Aunque no se pudo verificar la autenticidad del audio, los seguidores lo tomaron como una muestra más del duelo emocional que ambos estarían enfrentando, cada uno a su manera. La productora de una serie en la que Ande está por comenzar a trabajar declaró que la actriz está completamente enfocada en su nuevo papel. Llega puntual, sonriente y con una energía que inspira. Lo que haya pasado en su vida personal, no interfiere en su profesionalismo, aseguró. Pero hay quienes no pierden la esperanza de una reconciliación. A veces, las almas gemelas necesitan separarse para encontrarse de nuevo, escribió un fan en un foro. Otro comentó, ellos no son una pareja más, representan algo que mucha gente vivió, un amor bonito, pero no eterno. Lo cierto es que, más allá del destino de su relación, tanto Ande como Kerem han demostrado una profunda madurez emocional. En un mundo donde muchas rupturas se llenan de escándalos y reproches públicos, ellos han elegido el camino del respeto y la sensibilidad. Y eso, para muchos, es una lección en sí misma. En la despedida de la gala, cuando le preguntaron qué aprendió de todo este proceso, Ande miró a la cámara y dijo, aprendí que el amor verdadero no siempre termina en un, para siempre. A veces, termina en un, gracias por tanto. No cabe duda de que, más allá de los titulares y las especulaciones, esta historia ha tocado fibras profundas en quienes la siguen. Porque al final, todos hemos tenido un Kerem o una Ande en nuestras vidas. Y todos hemos entendido, alguna vez, que hay poemas que deben quedarse en el pasado, para que el futuro pueda escribirse en nuevas páginas. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Es este el cierre definitivo o solo una pausa en una historia aún sin final? Déjenlo en los comentarios, denle like si les conmovió esta historia, y no olviden suscribirse para seguir con nosotros todas las noticias del corazón. Hasta la próxima, mis queridos seguidores del canal. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, creen que este es el final definitivo entre Ande y Kerem, o hay poemas que merecen una segunda estrofa? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que aún hace eco en nuestras emociones.